Saludo cordial, el canal Los Verdaderos Profesionales de la Conducción les da la bienvenida. En el día de hoy vamos a ver la ejecución de mantenimiento para tractocamiones en su módulo 6. ¿Qué vamos a ver en el módulo 6? Vamos a aprender a realizar el mantenimiento a la transmisión automatizada Eaton Fuller Ultra Shift. Este es el primer concepto sobre lo que es ultramantenimiento, que en el próximo video, estoy terminándolo, les voy a compartir la información completa, la filosofía, la teoría, todo basado en que cada componente del vehículo debe cumplir el kilometraje para lo que el fabricante lo vendió. Esa es la realidad del mantenimiento, no es la disponibilidad es un efecto. Vamos a trabajar no sobre un efecto, sino sobre las causas que ocasionan que un equipo sea costoso en su operación y que el negocio del transporte no sea lo mejor. Si logramos aplicar el ultramantenimiento, el concepto de ultramantenimiento, esta transmisión Ultra Shift bien operada y con ultramantenimiento debe, según el fabricante, durarnos 800.000 kilómetros. Son alrededor de 6-7 años de operación, hablando de 100.000, 120.000 kilómetros por año aproximadamente, lo que daría un rendimiento altísimo. Entonces, esa es la importancia de ultramantenimiento. Vamos a ver cada componente y cómo hacer que cada componente cumpla ese ciclo de vida o ese ciclo de kilómetros o ese ciclo de horas de trabajo que el fabricante nos dice en el momento en que compramos el vehículo. Vamos a ver cómo es el capítulo de la transmisión Ultra Shift automatizada. Bienvenidos. Iniciamos con el primer slide. Vamos a hablar de la lubricación del aceite que usa esta transmisión y la lubricación que se hace al su sistema de embrague. En este punto podemos observar tres formas diferentes que podamos encontrar en el nivel de aceite. Recuerden que esta transmisión ya viene con un visor transparente, no hay necesidad de quitar ningún tapón ni de arriesgar los dedos metiéndolos por ahí en ese aceite caliente. No, hay un visor transparente donde podemos ver el nivel. Cuando encontramos en el visor transparente el nivel de aceite en la mitad, es correcto. No puede estar por debajo de la mitad ni por encima de la mitad, debe estar en toda la mitad. Eso es lo que nos indica estos tres puntos. Si hay que completar el aceite por alguna razón, pues puede haber perdido aceite porque hubo alguna fuga o algo así. Entonces es necesario que el tapón está un poquito más arriba, tener muy en cuenta lo del nivel, que no va a quedar pasado. ¿Qué aceite se usa para esta transmisión? Es un lubricante sintético, referencia PS386, marca Eaton o cualquier marca, pero que tenga el aval de Eaton, el escudo de Eaton, avalando que ese aceite de la marca que ustedes prefieran, efectivamente está avalado por ellos para entrar a funcionar, pues son 800.000 kilómetros para cambiar el aceite. Es lo que nos ofrece el fabricante. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Dos cosas: ultramantenimiento y una operación correcta de la transmisión. Y eso nos va a llevar a ese kilometraje. Y ese es el verdadero éxito del mantenimiento. Lograr el kilometraje por el cual pagamos un dinero, por el cual el fabricante nos ofrece un equipo. Y esa es la forma de poder lograr un éxito en el negocio del transporte. Bueno, ya tenemos cuadrado entonces el tema del aceite. De acuerdo al fabricante, pues no vamos a tener dificultades porque es un aceite de muchos kilómetros, 800.000. Aparte de eso, pues no deben existir fugas, que es lo que debemos de estar identificando dentro de los procesos de inspección. Vámonos para la zona del embrague. El embrague es crítico en su actuar porque esta transmisión es automatizada, ¿no?
No es automática, es automatizada. Sigue siendo mecánica, pero todas las funciones que el conductor realiza las automatizaron. Dentro de esas funciones está el embrague, por eso es tan delicado el tema. Hay que aplicar en los puntos de apoyo de la horquilla, aquí los vemos, ¿sí? Aplicar grasa base de litio con un punto de goteo de 240 grados centígrados. No se puede estar derritiendo esa grasa ya dentro del sistema porque nos va a causar problemas en el embrague. Entonces tenemos que usar ese tipo de grasa que solo gotea a 240 grados centígrados, pues que esa temperatura es difícil que la alcance esa zona. ¿Con qué frecuencia vamos a lubricar? Cada 30.000 accionamientos del embrague vamos a tener que lubricar. ¿Cómo sabemos que se accionó el embrague 30.000 veces? Porque el sistema, el programa, el módulo nos va a enviar una señal al tablero donde podemos ver que el vehículo necesita ese engrase. ¿Cuánta grasa vamos a colocar en esos puntos? Ellos tienen unas mangueras, tienen unas extensiones. Vamos a colocar un bombazo y con eso es suficiente. Si es grasa base de litio con punto de goteo de 240 grados centígrados. La balinera también es crítica. Ella es sellada, ella no va a dejar salir grasa, pero de todas maneras hay que estar reponiendo porque siempre el calor causa algún deterioro en la grasa. Entonces, a través de la manguera colocamos también un bombazo, 1 o 2 bombazos, evitando al máximo dejar lubricante regado en la zona. No podemos dejar que después de que la transmisión empiece a operar, el embrague empiece a operar, nos empiece a regar grasa en toda esa zona porque nos va a causar problemas mecánicos. Entonces, 2 bombazos a la balinera, un bombazo a cada punto de apoyo de la horquilla. ¿Cada cuánto? Cada 30.000 accionamientos. ¿Cómo hago yo para saber que hubo los 30.000 accionamientos? El sistema de control electrónico me va a informar en el tablero de control que está en la cabina del vehículo que ya es necesario hacer esa lubricación. Uno de los problemas que se presentan en las transmisiones siempre es por los cambios, o sea, en el caso de nosotros, Colombia, estamos en la zona tropical, donde las temperaturas pues son muy diferentes a lo que es el hemisferio norte o el hemisferio sur. Esto puede causar problemas de temperatura. Por esta razón, los vehículos que vienen a Colombia son dotados con un enfriador de aceite. Ese aceite lo que hace es controlar esa temperatura para que no nos vaya a causar problemas. Hay que tener en cuenta que la operación intermitente a temperaturas superiores o iguales a 149 grados o 300 Fahrenheit, 149 centígrados o 300 Fahrenheit, no van a dañar la transmisión, pero si son intermitentes. Una operación constante arriba de 120 grados centígrados o 250 Fahrenheit incrementa el grado de oxidación del aceite y acorta la vida efectiva del mismo aceite, como de la transmisión. Recuerde, hablando de ultramantenimiento, tenemos que trabajar sobre todo lo que haga que ese componente le pueda causar problemas para el cumplimiento del kilometraje estimado o de las horas estimadas de trabajo o del número de accionamientos estimados, lo que el fabricante nos haya ofrecido. Necesitamos que el equipo permanezca operativamente y con ultramantenimiento en la condición ideal. ¿Cuál es la condición ideal en temperatura? Que el equipo se opere por debajo de 120 grados centígrados o 250 grados Fahrenheit. Operándolo bajo esa temperatura, por debajo de esa temperatura, pues el aceite se va a conservar, no se va a oxidar y la transmisión no va a sufrir ningún deterioro. ¿Qué sucede cuando, a pesar de que tenemos enfriador de aceite, resulta que la temperatura se sube? Ahí nos toca revisar porque el sistema de UltraShift trae una bomba
de aceite con capacidad de 4 galones por minuto. Muchas veces se produce una obstrucción, una manguera mal posicionada. Hay que inmediatamente medir si ese caudal efectivamente se está dando. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner la bomba a funcionar, con el vehículo funcionando, la bomba funciona y vamos a medir ese flujo. 1 minuto. ¿Cuántos galones transcurrieron a través del enfriador en 1 minuto? Deben transcurrir 4 galones. Si es menor la cantidad, ahí está la dificultad y hay que corregirla. Eso es ultramantenimiento, hay que corregirla y no seguir soportando y conviviendo con el problema, que porque no puedo parar, que porque yo me paro en tal parte y espero que se enfríe, porque empezamos a inventar unas técnicas de mejoramiento del vehículo que lo único que hacen es acabar con el equipo, acabar con el capital y acabar con el negocio del transporte. Yo hablo de esto para conductores también porque sé que todos nosotros los conductores aspiramos algún día a ser dueños de un tractocamión. Y qué bueno que aplicáramos ultramantenimiento. No ese mantenimiento de que el carro tiene que estar disponible, no, que ese elemento, ese vehículo va a cumplir el kilometraje para lo que el fabricante nos lo recomendó. Vea, cuando aquí el flujo de aceite no es el ideal, tenemos un problema de obstrucción en el enfriador o alguna línea, si el vehículo es nuevo, hay alguna línea que está quebrada, que la manguera internamente tiene alguna deformación y hace que el flujo no sea el adecuado y eso hace que la temperatura se sube. Hay que corregirlo. No se puede transitar en esa forma, hay que corregirlo. No se puede hablar de hagamos otro viajecito, no señor, vamos a corregir el problema. Aquí está el aceite, nuevamente les muestro, hay un aceite marca Eaton que se usa para esa transmisión o buscar un aceite que tenga este símbolo, puede ser de cualquier marca, pero que tenga este símbolo que significa que es avalado por Eaton, el fabricante de la transmisión. Recuerden, tenemos que hacer lo que el fabricante diga para poder lograr el kilometraje que el fabricante mismo nos dice. Bueno, señores, habiendo visto todo lo que tiene que ver con el tema de la lubricación de la Ultra Shift, vamos ahora a enfrascarnos en qué mantenimiento es el que tenemos que realizar a la parte electrónica. Ustedes saben que eso es crítico, se manejan voltajes y milivoltajes muy pequeños y la conexión tiene que ser óptima, porque cualquier aislamiento que se presente en una de las líneas pues puede provocar un mal funcionamiento del equipo, hasta una varada en carretera. Entonces, este mantenimiento es sumamente importante de estos componentes. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cuáles son esos componentes sobre los cuales vamos a trabajar? Bueno, empecemos. Tenemos que tener un limpiador electrónico de contactos. Esto viene en un spray. Es un tipo de lubricador y a la vez extractor de humedad. Hace que esos contactos sean perfectos. Por su limpieza se realicen de manera perfecta. Y tenemos que conseguirnos una grasa dieléctrica. Es una grasa que permite el paso de la energía, no la aísla y a la vez protege componentes. Ya con esos dos elementos y con una valletilla en la mano nos vamos a enfrentar al mantenimiento. Empecemos por el control de la transmisión. Son los módulos que controlan toda la operación electrónica de la transmisión. Todos los conectores que llegan a esos módulos, o sea, el arnés de transmisión que estamos observando acá en las fotografías, vamos a señalarlo, este es el arnés de transmisión. Estos conectores van a los módulos. En esta zona hay módulos de este tipo, hay módulos de este tipo, independientemente de la marca y el modelo del vehículo, pero la función es similar y el mantenimiento también es igual. Hay que limpiar estos contactos y estos conectores del módulo deben de estar perfectamente limpios y el arnés la misma condición, limpios los contactos, sin ir a causar un daño en el conector, porque esos son elementos muy delicados.
hay que saberlos desconectar y conectar. Ellos tienen puntos de fijación, hay que revisar muy bien antes de proceder a desmontarlo para hacerlo con la precaución debida. Si usted quiere conseguir a un electricista o un especialista que lo haga, pues está bien, aunque esto no es nada del otro mundo, es simplemente precaución. Con precaución podemos hacer cualquier cosa. Limpiamos esos contactos. ¿Qué otros elementos necesitamos limpiar? Necesitamos limpiar la unidad XY, el cambiador, el que nos acomoda las horquillas y nos las acciona para que la transmisión, el vehículo arranque. Ella tiene sus conectores también. Tenemos que limpiar esos conectores usando el limpiador electrónico de contactos, limpiar esos conectores y vigilar que estén herméticamente sellados cuando se ajustan a los elementos que actúan. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Recuerden, las conexiones son sumamente delicadas. ¿Qué más vamos a limpiar? Vamos a limpiar las válvulas del rango y del multiplicador. Ya tienen unos conectores también. Acuérdense que el rango y el multiplicador actúan de manera neumática, pero operados por el módulo. O sea, tiene conexión eléctrica que debe ser limpiada, aseada, como lo hicimos con los otros elementos, que quede bien limpio todo y quede en perfectas condiciones. Estos elementos nos van a permitir que la transmisión opere correctamente. ¿Qué otros elementos necesitamos hacerles aseo? Los sensores de velocidad. Recuerden que esta transmisión viene equipada con 3 sensores de velocidad, que son lecturas para el módulo. Entonces la lectura tiene que ser clara. ¿Qué lee el módulo? Pulsos. Pulsos que le llegan de esos sensores. Si le llegan unos pulsos que no son los que está emitiendo la transmisión de manera mecánica, pues va a tener una lectura equivocada y va a empezar a tener dificultades en la operación de la transmisión. Es importante que esos sensores también estén en sus conectores totalmente limpios. Para eso usamos ¿qué? El limpiador electrónico de contactos. Hay algo que es muy importante para que todo esto que hicimos en la parte electrónica funcione correctamente. Y tiene que ver con ¿qué? Con la alimentación. ¿De dónde sale la electricidad que alimenta todos estos elementos? Pues sale del conjunto de las baterías, las 3 baterías que tenemos y que con las que vienen equipados los equipos para poder hacer su labor eléctrica, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer en esas baterías? Necesitamos limpiar los bornes, todos los 4 bornes o 6 bornes, porque son en la mayoría de los casos 3 baterías de 12 voltios, pues vamos a limpiar bien esos bornes y a engrasarlos con grasa dieléctrica. Cada vez que hagamos el mantenimiento vamos a rotar las baterías. Esto también es importante porque la primera batería es la que mayormente se desgasta. Necesitamos que esta batería pase a la posición 3 y la batería 2 pase a la posición 1 y la 3 a la posición 2 y así sucesivamente cada vez que hagamos mantenimiento. Si vamos a soltar los bornes, pues vamos de una vez a sacar las baterías y eso nos va a permitir revisarlas, que no estén rotas, que no estén golpeadas y que ese flujo de corriente nos permita operar toda esa parte electrónica sin causarnos dificultades. A veces, y conozco casos en los que han sido intervenidas las partes electrónicas y resulta que el origen del problema está en el suministro de la energía. Hay uno de los bornes aislado y termina creando una corriente parásita que ustedes saben que afecta a la parte electrónica. Entonces, importante, rotar las baterías. Importante, untar grasa dieléctrica en los bornes para evitar oxidaciones y aislamientos que nos puedan causar problemas. Revisar esas baterías que estén en buena condición, no hayan fugas de ácidos, no hayan rupturas en las cajas, que estén bien aseguradas. Eso nos va a permitir la rotación. Entonces esa parte es la que va a permitir que la transmisión opere correctamente y que cumple el ciclo
de los 800.000 kilómetros que nos dice el fabricante que dura la transmisión. Todos estos elementos, desde que estén bien mantenidos, bien limpios, todos son elementos de señales, todos son elementos de transmisiones eléctricas, todos son elementos que exigen limpieza y que, en el caso, por ejemplo, del arnés que va conectado al accionador del embrague, pues está sometido a una condición climática difícil porque está en la parte inferior del vehículo. Hay que limpiarlo, hay que hacerle aseo. Si podemos enrutarlo por una zona donde no haya demasiada contaminación, mucho mejor. Igual, el fabricante lo enrutó por donde está y eso está correcto, hay que conservarlo ahí. No quitarlo de ahí, dejarlo colgado y dejarlo porque nos dio pereza asegurarlo, porque hay que apretar el tornillito, porque no, hagámoslo correcto, dejémoslo como el fabricante lo montó y eso nos va a dar un resultado final efectivo. El mantenimiento electrónico debemos realizarlo cada 50.000 kilómetros de acuerdo a indicaciones del fabricante. En condiciones de contaminación en la que el vehículo trabaja en unas condiciones difíciles, pues pueden disminuir el kilometraje, pero el fabricante estima que cada 50.000 kilómetros se debe realizar el mantenimiento eléctrico y electrónico tal como lo planteamos. Ahora nos vamos a ir a la parte neumática de la transmisión. ¿Sí? Recuerden que la transmisión sigue operando neumáticamente su rango y su bajo, y que la acción de esas electroválvulas neumáticas la realiza el módulo. Ya el conductor no tiene ninguna intervención sobre esos elementos. ¿Qué observamos aquí? Aquí están las dos válvulas. Ahora rato estuvimos mirando acá la parte superior, estuvimos limpiando los contactos y los conectores de estas electroválvulas que son similares a como está aquí. Y tenemos también en ese conjunto neumático una válvula de control de presión, un regulador de presión, así se llama este elemento que lo encontramos dentro de la línea neumática de la transmisión. ¿Esto para qué es? Es para bajar la presión de 130 psi a 60 psi. Para eso está esta válvula. Y esas 60 psi es la que ella le entrega a las electroválvulas para que envíen su flujo a los elementos que actúan sobre el rango y sobre el bajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué 60 psi? Porque el fabricante identificó que con esa presión era suficiente y ninguno de los elementos mecánicos de la transmisión iba a sufrir ningún golpe. Y los elementos neumáticos iban a trabajar correctamente. Algunas ocasiones escuché yo la teoría equivocada de alguna persona por ahí que decía que cuando el rango o el bajo se hacían lentos en su desplazamiento, que había que aumentar la presión en esta electroválvula, en esta válvula de control de presión. Imagínense pasar de 60 a 130, al doble. Uy, ahora sí que va entrando y saliendo perfecto, pero el golpe que recibía la horquilla y los piñones que actúan con la horquilla, pues era violentísimo. Y teníamos la probabilidad de romper esas piezas y se iban a desgastar mucho más trabajando esa presión que trabajando a la presión que el fabricante indicó, 60 psi. Esta válvula no se puede modificar. Ella tiene también un filtro. Si en algún momento llega a fallar el secador o el deshumidificador, pues este filtro va a capturar esos elementos. Recuerden, esta válvula es intocable. Esa presión no se puede modificar. Si en algún momento falla el sistema, no es porque le falte presión, es sencillamente que hay algo que contaminó los diferentes válvulas y las diferentes accionadores, y eso hace que el rango se vuelva lento. Puede que haya entrado humedad y haya oxidación en los cilindros donde actúan los émbolos que hacen funcionar las horquillas de rango y bajo.
pero nunca aumentando la presión es una solución. Ahí le inducimos un problema para que esa transmisión nunca nos cumpla los 800.000 kilómetros. Mire cómo vamos causando cosas creyendo que estamos solucionando problemas y resulta que estamos creando problemas mucho más graves y mucho más costosos que realmente la solución inicial, que era más sencilla, era cambiar el filtro del secador. Entonces mire lo que sucede. El secador es un elemento sumamente importante porque de la limpieza del aire que ingresa al sistema depende que todo el sistema funcione correctamente. Y que obvio, volvemos con la misma historia de ultramantenimiento, que el equipo cumpla el kilometraje estimado por el fabricante. Estas cositas tan sencillitas son las que hay que estar vigilando constantemente y no tomar decisiones por efectos. No, hay que tomar decisiones por causas. Y eso es lo que nos va a ayudar. Vamos a ver a continuación el deshumidificador o secador, que se llama también por parte de algunas personas, y es el que hace el disparo neumático. ¿Por qué lo hace? ¿Qué hay dentro de esta coca? Vamos a mirar a ver, vamos a identificar qué pasa dentro de estos componentes. Como veíamos hace un momento, es importantísimo que la limpieza del aire que va hacia estos elementos de control neumáticos que tiene la transmisión Ultra Shift, pues sea un aire de excelente calidad. ¿Y cómo logramos que ese aire sea de excelente calidad? Mediante el filtro deshumidificador o secador, que lo llamamos a veces. Este filtro está compuesto de una arena sílica. ¿Qué es arena sílica? Ustedes han visto que cuando compran cualquier elemento que viene importado, trae unas bolsitas que controlan la humedad que puede afectar ese elemento que ustedes compraron. Lo mismo viene en supermercados, venden elementos de control de humedad, de sitios que usted los coloca en su cómoda, en su closet, y ellos se encargan de capturar la humedad y evitar que ésta se vaya a su ropa. Esa misma arena que compone esos elementos es la que tiene el filtro del deshumidificador. Vamos a ver un poco aquí cómo funciona el tema, a tratarlo de entender sin enredarnos mucho. Aquí está el compresor, este es el compresor. El compresor envía el flujo de aire hacia el filtro deshumidificador. El aire entra y pasa por un prefiltro, que es este que vemos aquí. En ese prefiltro captura todo lo que son partículas de aceite y de contaminación del aire que el compresor ha enviado. Después pasa a la zona donde está la arena sílica, la arena que va a capturar la humedad. Ese tipo de filtros es conocido como el filtro de adsorción, con D, adsorción. ¿Qué quiere decir adsorción? Quiere decir que a ese filtro, a esos componentes, a esa arena sílica se le adhiere la humedad. Entonces el aire es secado, entre comillas, por la sílica. El aire continúa hacia arriba. En esta zona se produce el efecto de la arena sílica que vemos aquí en esta fotografía. Aquí está, pasa el aire y regresa para continuar hacia los tanques. Ya este aire que va bajando viene sin contaminación de aceite, sin contaminación de humedad, y ha sido filtrado para partículas contaminantes que pudiesen venir en el aire. Aquí hay un cheque que permite el paso del aire hacia los tanques, pero si se devuelve el aire porque hay una suspensión del flujo, el cheque bloquea la salida en este sentido. Esto para poder entender después por qué se produce el famoso disparo, ¿sí? Estamos hablando de el disparo que produce el deshumidificador o el secador periódicamente.
Listo, ya tenemos el proceso en un sentido, pero resulta que este proceso, a través del tiempo, pues esta arena se va a saturar y necesitamos que el sistema la depure, ¿no? Le retire esa humedad que acumuló ahí. Entonces, ¿qué sucede? Aquí tenemos un dibujito de lo que sería el gobernador. ¿Qué controla el gobernador? Controla los cheques del compresor. Ustedes saben que el gobernador dispara a 130 libras abriendo los cheques y permitiendo que el flujo de aire salga a la atmósfera y no que se comprima hacia el secador. Y a la vez el regulador o gobernador envía un disparo de aire hacia esta válvula. Aquí tenemos una válvula que está cerrada mientras el aire está entrando. Cuando el aire deja de entrar porque el gobernador bloqueó los cheques del compresor y el gobernador envió un flujo de aire hacia esta zona, dentro del filtro hasta este punto quedaba una cantidad de aire que se devuelve, porque la que va a ir de aquí para allá no se puede devolver porque este cheque la bloquea. Entonces se devuelve ese flujo de aire y pasa nuevamente por la zona donde está la sílica y descarga toda esa humedad y toda esa contaminación hacia la parte inferior, donde el gobernador abre una válvula para que se produzca este disparo, que es el que produce el camión y que lo escuchamos. De esa manera es que el sistema depura o limpia la arena de contaminantes la arena sílica que tiene el filtro. Esto finalmente va a tener una duración calculada por el fabricante en 90.000 kilómetros. ¿Por qué? Porque se va a saturar y va a llegar el momento en que permite que parte del contaminante que tiene el aire, parte de la humedad pase al sistema. Y eso es lo que no podemos aceptar, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que el filtro puede estarnos causando problemas antes de pronto de los 90.000 kilómetros? Simplemente vamos a los tanques y drenamos como lo hacíamos antiguamente, no debe salir absolutamente nada. Si encontramos alguna evidencia de aceite o de agua, quiere decir que el deshumidificador o el secador, como lo llamamos también, tiene problemas de contaminación y que requiere el cambio del filtro de arena sílica. Igual el fabricante nos dice que es cada 90.000 kilómetros que debemos cambiarlo. Mire que si conservamos ese aire limpio, pues vamos a tener que todo el sistema neumático va a funcionar perfectamente, porque lo que encontramos es que todos los O-rings y todos los cheques y todo lo que funciona de manera neumática, válvulas, siempre se ven afectadas por la contaminación. Si no existiera contaminación en el aire, hombre, pues tendríamos un sistema óptimo que alcanzaría, nuevamente hablando de ultramantenimiento, alcanzaría el kilometraje para el que el fabricante nos vendió el vehículo, o se lo vendió al patrón, bueno, igual yo aspiro a que todos ustedes como operarios algún día sean dueños de sus vehículos. Y créame, quisiera estar ahí presente para que habláramos de ultramantenimiento y que ustedes lograran un éxito con ese tema. Esto es cada 90.000 kilómetros, ¿no es cierto? Garantizar que el aire esté limpio, que esté libre de aceites, que esté libre de humedad, que esté libre de contaminantes, y eso nos va a garantizar que todos los elementos van a funcionar correctamente. Bueno, señores, damos por finalizado ya este video. Espero que, como siempre, les sea de mucha utilidad para la tarea de las labores que ustedes ejecutan al volante de sus vehículos, como verdaderos profesionales de la conducción que son. En el próximo video vamos a hablar sobre ultramantenimiento más a fondo, vamos a hablar de la filosofía de ultramantenimiento, vamos a hablar la teoría de ultramantenimiento, vamos a hablar de la práctica, así como hablamos en este caso de la transmisión UltraShift. Vamos a hablar de cada uno de los componentes del vehículo y qué es lo que hay que hacer realmente como mantenimiento para lograr el resultado que realmente es que el equipo alcance el kilometraje o las horas de trabajo o el número de vueltas del motor para los cuales el fabricante nos lo vendió. Esa es la tarea de ultramantenimiento.
Y el éxito de un transportador está centrado en eso, en lograr alcanzar ese kilometraje, no en lograr una disponibilidad para hacer más viajes. No, el sostener el vehículo y hacer que el vehículo entregue el rendimiento para el cual fue vendido por el fabricante. Caballeros, ustedes han sido muy amables. Gracias por su atención y que mi Dios los acompañe siempre.